Hola, mi nombre es Walter Acuña y voy a presentar el proyecto de hormigón armado, el ayudante Felipe González y el profesor Matías Valenzuela. El enunciado nos pide realizar el diseño de columna y vigas de hormigón armado según el código ASI 318 para el esquema que se ve en la figura, la cual estará sometida a diferentes cargas. Las características que me fueron asignadas tanto de la viga como la columna son las que se ven en pantalla, tanto como el esfuerzo del hormigón y las cargas vivas y muertas y la del viento que están asignadas. Luego se pide realizar el análisis estructural. Para esto se realiza la combinación de cargas según el código ASI 318, donde la combinación más solicitante es la segunda, y respecto a esta se calcula el momento último y el cortante. Se pide que el phi esté relacionado con el trabajo a tracción del acero, por lo tanto el phi se trabajará como 0,9 a lo largo de toda esta presentación. Los esquemas son obtenidos del programa SkyZip, el diagrama de corte, diagrama de momento, las cargas mayoradas y el diagrama de reacciones. Lo primero que se pide es diseñar la flexión con una viga simplemente reforzada o doblemente reforzada según el código. Con los valores que se observan a la mano derecha se calcula el valor D para una viga simplemente reforzada. Se obtiene el valor V1 según la ecuación B para el hormigón, que tiene una resistencia de 30 megapascales, y luego se calcula el área del acero requerida, trabajando con un área de acero también al 90% para que obtener un parámetro del área de acero comercial entre estos dos parámetros. Se calculan los parámetros del rectángulo de Whitney y se verifica la resistencia del diseño, la cual cumple y que trabajaría por lo tanto a simplemente reforzada. Se calcula el área de acero requerida, que nos indicaría 4 barras de 32 milímetros de diámetro, y se determinan nuevamente los parámetros de Whitney y el espaciamiento. Finalmente, de acuerdo al código ASI y los parámetros determinados, sería el diseño de nuestra viga, donde las dos barras fibias de arriba no estarían consideradas en el diseño, pero sin embargo se necesitan para poder afirmar el estribo. Luego se pide realizar este mismo esquema para una viga simplemente reforzada con un refuerzo de flexión de 35 centímetros de diámetros, y este se relaciona con un área de acero comercial. Se determinan los parámetros de Whitney, el cálculo de las tensiones, y se determina la sección transversal. También el diagrama de formaciones y el diagrama de tensiones, donde el rectángulo de Whitney estará en la zona del trabajo compresión, y en la zona inferior el trabajo eh, a tensión de la viga de acero. En la pregunta 2 se pedía realizar un esquema de la viga con su diagrama de formación unitaria y diagrama de tensión si ésta estuviera en voladizo y con un área de flexión de 20 centímetros cuadrados. Se realiza el mismo procedimiento y se obtiene la sección transversal, el diagrama de formaciones y el diagrama de tensiones, donde en este caso el acero estará en la parte superior, donde estará el trabajo a tracción, y en la parte inferior el trabajo a compresión, donde está también el rectángulo de Whitney. Se realiza un esquema de la viga en la parte 3 nos pide realizar un esquema de la viga con su diagrama de formación unitaria y diagrama de tensión si esta estuviera simplemente apoyada para una losa colaborante de hormigón de espesor de 15 centímetros y una distancia de la siguiente viga de 2,5 centímetros. Se realiza el mismo procedimiento, sin embargo, para este caso se verifica si es que puede trabajar con una viga T, donde se determina a través de los parámetros del rectángulo de Whitney que no cumple, y por lo tanto la viga se trabajaría de forma rectangular. Entonces se obtienen los mismos parámetros, se determina la verificación de deformación del acero y se calculan las tensiones para obtener el siguiente esquema, donde se ve la sección transversal, el diagrama de formaciones y el diagrama de tensiones. Se puede notar la diferencia entre la fluencia en la zona de compresión y en la zona de tracción, y el rectángulo de Whitney que está en la zona de compresión, y en la zona inferior está la zona de tracción. Para la segunda entrega se pide realizar, para la misma viga, diseñar la armadura cortante considerando las cargas del diseño de flexión y la solución con base al análisis de corte a una distancia de I3D, y se debe realizar estribos cerrados en 90 y 135. Se realiza con los valores que se pueden observar en pantalla, y se determina el valor BU a la distancia de I3D. Este valor BU se obtiene desde el SkyZip por el valor del cortante, y también se calcula estas distancias por la ecuación que aparece en pantalla.
Entonces se determina la resistencia al corte del hormigón, donde el valor NU es cero porque no existe una carga axial, y se determina la resistencia al corte del acero en la distancia D y 3D. Luego se determina la armadura de los estribos y el área de refuerzo del cortante mínimo requerida. Luego se determina los estribos para la distancia D y 3D, donde se obtienen los valores finalmente que aparecen en la parte derecha inferior de los diámetros comerciales que estaremos trabajando, que son los mismos que se ven en esta tabla. Y finalmente este es el esquema que obtenemos. Verificamos el espaciamiento, finalmente lo obtenemos a 20 centímetros y verificamos los criterios de diseño donde ambos cumplen según la norma ASI 318. Luego se pide realizar el esquema de fisuras, que son los que se obtienen en la parte izquierda, donde está la fisura de corte por flexión, donde asciende verticalmente y luego se inclina en 45 grados, que es cuando el esfuerzo de tensión diagonal excede la resistencia a tracción del hormigón. Luego está la fisura de flexión que ascienden verticalmente, la fisura de corte desde el alma que va desde el eje neutro y toma una inclinación de 45 grados, que es cuando el esfuerzo de tensión diagonal toma valores cercanos a la resistencia de tensión del hormigón, y las fisuras de corte interno es donde se puede producir desprendimiento del hormigón. Luego se nos, luego se nos pide analizar que si la viga fuese reemplazada por una viga de altura variable, determinar cuál sería el cortante último. Para esto se encuentran las ecuaciones en pantalla y depende también de los valores de ángulo teta 1 y teta 2, que estarían dados por esta variación de altura. Los valores con los cuales fue calculado está ahí en la pantalla y se determina el valor último cortante. Luego se pide diseñar a torsión. Con los datos en pantalla se calcula la resistencia a torsión y se verifica la necesidad del esfuerzo de torsión, donde sí necesita refuerzo de torsión, ya que no cumple con esa condición, y se determinan las propiedades de la succión y se determina el valor al cortante. Se verifica el soporte de TU y luego se eh, calcula el refuerzo transversal por torsión requerida para finalmente eh, seleccionar los estribos que necesitamos, donde se requiere un área de acero de 1,96 centímetros cuadrados y respecto a ese estribo se determina, digamos por separado, la separación máxima permisible de los estribos, que no estaría relacionado con esos estribos a 40 centímetros, pero serían de 20 de 205 milímetros. Luego el área mínima del estribo, que esta es una condición del ASI 318, la cual cumple, y se selecciona luego el esfuerzo longitudinal. Luego se diseña flexo compresión la columna, se determinan las dimensiones de la columna y con estas dimensiones luego se toman los parámetros de diagrama de interacción, donde a través del parámetro U y V se ingresa al diagrama de interacción y se busca una cuantía que fluctúe entre 1 y 8%. El valor obtenido es de 7,1, por lo tanto cumple, y se determina la disposición de las barras, que correspondería a 12 barras de 32 milímetros, y finalmente se obtiene la sección que aparece en la parte derecha. Se determina luego, para la siguiente pregunta, realizar el cálculo anterior considerando una cuantía máxima del 5% y analizar los resultados respecto al original. Se determina entonces el mismo procedimiento y se obtiene la siguiente disposición de barras, que serían 8 barras de 25 milímetros. Bueno, ambas, eh, ambas barras, disposiciones de barras tienen una excentricidad alta, lo que indica que esto puede generar fallas por tracción, y también ambas se encuentran en la parte inferior de la zona del diagrama de interacción, lo que significa que es donde está la zona de fluencia. Por lo tanto, ambas se encuentran en condiciones muy cercanas en ese tipo de fallas. Luego se pide diseñar al cortante la columna considerando el corte mínimo. Se calcula el área, el distanciamiento, y se calcula luego el valor del cortante, el área del cortante mínimo y el área del cortante mínimo para los distanciamientos de D y de 3D. Se seleccionan los estribos, que son los que aparecen a continuación, y
se verifica que estos estén cumpliendo en su distanciamiento con la norma ASI. Entonces se verifica que sí cumplen, se seleccionan los estribos comerciales de acuerdo a los parámetros calculados y finalmente se determina que estos cumplan con la normativa de diseño de la normativa ASI 318. Luego se pide el cálculo de flechas, de planos y de cubicación. Para el cálculo de flechas se trabaja con estos parámetros que son básicamente los del inicio del trabajo que corresponden a las cargas sin mayorar. Entonces se calculan nuevamente los momentos tanto en el cortante, en la flexión, las reacciones y se trabaja con las cargas sin mayorar. Entonces con estos valores, con este momento último, que sería el momento al trabajo en servicio, se calcula luego el distancia al eje neutro de la fisura, la inercia bruta, el módulo de rotura del hormigón, el momento que genera la fisura, la inercia transformada y la inercia efectiva para finalmente obtener la flecha instantánea, con la ecuación que aparecía en pantalla. Con esta luego se obtiene la flecha diferida, para lo cual en la tabla se trabaja con un valor de 2 que corresponde a una duración de carga sobre los 5 años. Se obtiene la flecha total, que es la suma de estas dos flechas, y se verifica que cumpla con la normativa ASI en que sea sobre el largo dividido en 480, lo cual no cumple con esta normativa, lo que nos indicaría que se debiera reducir las cargas o bien se debiera disminuir la luz. Ahora, entre todas estas opciones que aparecen en la tabla, se elige L sobre 480 por la sobrecarga que está mencionada para un segundo piso. Luego se pide realizar las condiciones de detallamiento de ASI 318. Para esto se analiza el capítulo 25, donde en el capítulo 25.2.1 no aplica ni para viga ni para columna. En el 25.2.2 cumple la columna y cumple la viga, y en el 25.2.3 cumple la columna pero no cumple la viga, ya que tiene un espaciamiento de 3,07 centímetros que no daría con las condiciones de dicho párrafo. Luego se verifica para el 25.2.2 que cumple tanto viga como columna y se encuentra allí el diagrama de ambas. Luego, para el 25.3.5 cumple también tanto viga como columna, y para el 25.3.4 cumple viga y columna. Luego se toman los párrafos 25.7.2.1 donde cumple columna, no aplica para viga. En el 25.7.2.2 cumple columna, no aplica para viga. En el 25.7.2.1 no aplica ni para columna ni para viga, y en el 25.7.2.3 cumple la columna, sin embargo no cumple la viga. Este párrafo 25.7 hace referencia a los refuerzos de ambas. Luego los planos de detallamientos es el que se ve a continuación para columna, donde se pueden ver las vistas. No se encuentra en escala, es más un esquema de plano, y este sería para la viga. Luego se calcula el peso en la ubicación para el hormigón, tanto para viga como para columna, donde eh, tanto para los 30 megapascales utilicé el valor de H30, ya sea para también el valor en compresión, que sería en el fondo un G30, o utilicé los valores de H30 para la dosificación, y finalmente obtuve la referencia de la arena, la grava, el cemento y el agua, en total tanto de ambos, la suma de ambos, de columna y de viga. Luego para la cubicación del acero, el primer cuadro hace referencia a la viga y el segundo cuadro hace referencia a la columna. Y lo mismo en la parte inferior, el primer recuadro hace referencia a la viga y el segundo recuadro referencia a la columna. Entonces se suman los kilogramos totales tanto de viga como de columna y se obtienen los kilogramos que aparecen en la parte derecha en el recuadro más pequeño de ambas secciones. Esa fue mi presentación, muchas gracias.